Bien, amigos, ya ustedes observaron el discurso que pronunció esta mañana, a las 7 de la mañana, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, 13 veces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Y parece que nosotros en Diario de Cuando habíamos previsto eso, porque le solicitamos la presencia del ingeniero Guantemito Clemontán, miembro del Comité Político del PLD, para que nos comente de inmediato ese discurso, pero además vamos a aprovechar su presencia para analizar el cuadro económico nacional. Yo creo que en orden de prioridades, buenos días, ingeniero. No, muy buenos días y encantado de estar con ustedes, viejos grandes y viejos amigos. Buenos días, don Teo. Yo creo que en orden de prioridades corresponde tratar el tema del discurso y luego le entramos... Más que del discurso, de la situación política general en el país. Sí. Sí, bueno, la situación política del país no puede evaluarse sin tener muy en cuenta en este momento la actitud del expresidente Leonel Fernández. O sea, yo creo que toda esta situación de incertidumbre que se está generando en el sistema político tiene que ver mucho con la actitud del expresidente. Yo pienso que, en primer lugar, no se prepararon para la derrota. Yo creo que la idea de que iban a ganar las elecciones, bueno, él inclusive lo llegó a decir, para él el tema de la derrota no estaba en su agenda. Él nunca contempló la idea de la derrota. Y yo diría que hay una evidencia previa que te indica a ti que lo que ocurrió iba a ocurrir. Si ustedes recuerdan, en la semana antes de las elecciones se publicó una encuesta que daba un empate técnico entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, 46-46. Y yo siempre he señalado que las encuestas, cuando se hacen bien, te reflejan la realidad del momento. Y esa era la realidad del momento. En ese momento había un empate. Y por tanto, lo que iba a ocurrir iba a producirse en los términos en que al final se dio. O sea, obviamente, en el sector que encabeza el compañero Leonel Fernández, la idea de él era que era 60-40, originalmente 70-30 y luego 60-40. Pero realmente esa semana previa a las elecciones, la realidad era esa. Había un empate técnico entre uno y otro y por tanto podía ocurrir lo que ocurrió. En los argumentos que el compañero Leonel Fernández esgrime, se pierde de vista, primero, que no es simplemente un conteo que se hace electrónico, también se contó manualmente. O sea, a mí tú no me puedes venir a hablar de que hubo hacker cuando tú tenías las papeletas ahí y ya luego la pudiste contar. Pero además, todo el que votó sabe por qué votó, sabe por quién votó. Y por tanto, si hubiesen presentado problemas con la votación, uno mismo lo hubiera argumentado. Yo fui y voté y lo que la papeleta me entregó fue lo que yo quería. O sea, de manera que yo no entiendo real y efectivamente el porqué de esta reacción del compañero Leonel Fernández. Y la única explicación que yo tengo es que obviamente el compañero Leonel Fernández estaba obsesionado con la idea de volver a ser presidente de la República. Yo creo que en su agenda no había otra cosa que no fuera eso. Y la obsesión por el poder obviamente obnubila la mente, o sea, enceguece la mente, enceguece, o sea, yo diría que la obsesión del poder es una enfermedad que realmente termina actuando antidemocráticamente, porque lo correcto debió haber sido, desde el primer momento, reconocer la derrota y felicitar al compañero Gonzalo Castillo, que ganó real y efectivamente de manera limpia esas elecciones. Y obviamente, reitero, yo que vi ese proceso desde el principio hasta el final, yo quedé maravillado. Yo inclusive no asumía que nosotros en la República Dominicana podíamos montar un proceso tan bien montado como el que se montó. O sea, y por eso yo entiendo que lo que la Junta mereció o merecía de todo el liderazgo político dominicano era la felicitación. Por supuesto. Porque se hizo un proceso transparente, bien hecho. Y ahí todo tiene su explicación, pero le reitero,
partan del criterio, la realidad, la semana previa a las elecciones era que había un empate. Y eso se decidió. O sea, ahí podía ocurrir cualquier cosa, podía ganar Leonel, podía ganar Gonzalo. Ganó Gonzalo, porque eso es lo que dicen lo que dice el resultado, el escrutinio, que no solamente se hizo electrónicamente, se hizo manualmente. Ahora van a venir con todos los argumentos del mundo. Yo recuerdo, yo pensaba que esa era una etapa que la habíamos superado. Increíble. Yo señalaba el día pasado que esto me recordaba lo que ocurrió en el año de 1990. Que ustedes recordarán que fueron unas elecciones nacionales muy ajustadas, muy ajustadas. Balaguer inclusive gana esas elecciones por los votos que le aporta el PQD. O sea, ustedes recordarán que de partido a partido el PLD le ganó al Partido Reformista. La diferencia la da el PQD. Y esa fue la realidad. Obviamente se argumentó que se había hecho fraude y durante un tiempo se mantuvo la política de que se vaya allá, que se vaya allá. Pero el compañero Juan Bosch no cometió el error de violentar el orden institucional. Los senadores fueron a ocupar su puesto y los diputados fueron a ocupar su puesto. Entonces yo digo, señores, en este proceso no simplemente fue un proceso en el que se definió el candidato a la presidencia, se definieron los candidatos a senadores, los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes, los candidatos a regidores. Y en eso hay mucha gente que son de Leonel. Entonces tú no me puedes argumentar que a ti te hicieron fraude y que no le hicieron fraude. Por ejemplo, Félix Bautista, ¿puede argumentar que le hicieron fraude en San Juan de la Maguana? Yo pienso que posiblemente el compañero Danilo Medina le hubiese gustado que su hermana fuera la candidata a senadora. Claro que sí. Pero ganó Félix Bautista y se ha respetado eso. Y ella Valguita, que todos ustedes conocen, sí, amigo nuestro, ganó en la provincia de Payá. Eso se ha respetado, nadie ha cuestionado eso. En San Pedro de Macorís ganó un compañero diputado que es de la corriente del compañero Leonel Fernández. En La Romana ganó la senadora actual, que también es de la corriente del compañero Leonel Fernández. Entonces, ahí no hubo fraude. Entonces yo pienso que no bien, y no se le hace un bien a la democracia dominicana. Yo creo que lo que se espera de un liderazgo democrático es eso. O sea, no importa. Yo he señalado que un elemento que aquí muchas veces la gente no entiende es que en la democracia y fundamentalmente en los procesos electorales se va a ganar o se va a perder. Y que lo normal es que se pierda. En la democracia no es que gane, es que tú pierdas. Sí, eso es lo normal en los procesos democráticos. Y tú tienes que estar preparado para eso. ¿Tú me entiendes? El compañero Leonel Fernández no se preparó para la derrota y yo creo que eso le está haciendo un gran daño a su imagen como dirigente político y como dirigente democrático de la República. ¿No cree usted que también al PLD y el 27 sigue así? ¿Puede afectar la imagen del PLD en las elecciones venideras? Ya está afectada. Pero claro que sí. Ya está afectada. Claro que sí, ya está afectada. Ya está afectada. Vamos a ver en qué termina esto. Todavía uno no sabe si el compañero Leonel Fernández se va a mantener en la organización o se va a ir de la organización. Yo lo que entiendo, que él no debe ver esto ya como un asunto definitorio en lo que tiene que ver con su carrera política. Porque mucha gente pudiera decir, bueno, se está cerrando. Hay gente que piensa que se ha cerrado un ciclo político con esta situación del compañero Leonel Fernández. Y yo diría que no necesariamente es así. Y he inclusive comentado en algunos escenarios, en el año 78, cuando el PRD ganó las elecciones, mucha gente creía que Balaguer estaba liquidado políticamente para toda la vida. Y yo recuerdo que entre agosto y septiembre de ese año, estando en la euforia de este país por la llegada del PRD al gobierno, y le pregunté al profesor Juan Bosch, fui a verlo a su oficina, estaba en su oficina, y le pregunté a don Juan, ¿usted piensa que Balaguer está totalmente liquidado ya, no tendrá posibilidad? Y Juan Bosch me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Temo, en política, el político hasta que no lo entierran, tiene posibilidad. Entonces, obviamente todo eso va a depender de cómo tú te manejes. Pues si tú te manejas mal y terminas echándote encima. Mira el caso del actual presidente de México, varios procesos donde él argumentaba que le habían robado las elecciones. En algunos se manejaba muy mal. Yo inclusive oí a un asesor del
del presidente mexicano en una de las elecciones, que a los fines de volver a reposicionarlo, le pidió que hiciera una autocrítica de su comportamiento cuando argumentó que le habían robado las elecciones, que quería formar un gobierno paralelo, y él se autocriticó. Y ese es un factor que explicó el por qué hoy el presidente mexicano. Yo creo que el presidente Leonel Fernández tiene que sentarse a reflexionar fríamente, no ver esto como una cuestión ya definitiva en lo que tiene que ver con su carrera política, y hacerse una autocrítica frente al país, porque lo que él no puede es seguir con esa obsesión de creer que él tiene que ser presidente como sea. Entonces, yo creo que lo ideal hubiese sido que se convirtiera en un facilitador del proceso de renovación en el Partido de la Liberación Dominicana, que le abriera la puerta a otros compañeros, que ese argumento de él de que el PLD es una fábrica de presidentes se pusiera en marcha y que él fuera el que lo potenciara. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero bueno, lamentablemente él ha entendido que debe gobernar al país, volver a gobernar al país, y eso es lo que explica lo que está pasando hoy. Dos cosas. Bienvenido, don Temo. Encantado. Bueno, primero que todo tengo que reconocer públicamente que Juan Temístocles Montaz es el verdadero responsable que en el año 1996 se haya ideado el proyecto de reforma de las telecomunicaciones. Y estamos en presencia del verdadero gestor, y tengo que agradecer la confianza que usted tuvo en nosotros para iniciar ese gran proceso. Así es. Que he convertido hoy en una gran institución. Un comentario que quizás usted pueda... Con relación al discurso ya hemos hablado demasiado, pero está lleno de falsedades y mentiras y muchos sofismas tratando de engañar a la gente. Me llama mucho la atención del presidente Fernández cómo trata el tema de las tendencias. Y usted como experto también, sí, cuando él dice que esa tendencia era irreversible, que en base a un científico de Georgetown y a un artículo de José Luis Malcún del milagro de Victoria o Milagro, algo así. Pero hay que aclararle al doctor Fernández, quizás tú lo pueda aclarar también mejor que yo, que una tendencia es válida cuando toma la muestra de la totalidad del escenario, pero que tiene un comportamiento igual. Y entonces el comportamiento del sur, específicamente de toda la región sur, Pedernales, Barahona, San Juan, básicamente, donde estaban aglutinados la mayor cantidad de votos con que el candidato Gonzalo Castillo ganó, que fueron entrando posteriormente. Tú no puedes evaluar una tendencia cuando hay una irregularidad en las mesas recibidas. Claro. No hay irregularidad en base al proceso, sino que las mesas van entrando más lentas. Por eso siempre hemos hablado, y lo hemos dicho varias veces aquí ya, que esperemos y fijémonos, no en la tendencia de los dos candidatos como todo el mundo estaba mirando, sino el cuadro de la Junta de las provincias que faltaban. Entonces, ese análisis... O sea, nosotros lo vimos con atención, o sea, hubo un momento en que cuando se veía la situación provincia por provincia, tú te encontrabas con provincias que te llevaban el 85%. Pero había provincias que no habían llegado al 50%, fundamentalmente esa provincia a la que tú haces referencia. Azua, por ejemplo, San Cristóbal, Azua, San Cristóbal, Barahona, San Juan, Elías Piña, todas esas provincias, cuando la generalidad de las provincias tenían ya un 80%, estas no llegaban a un 50%. Y por tanto era previsible que si en esa provincia la tendencia era favorable a Gonzalo Castillo, eso va a terminar reflejándose. Veámoslo por región y veámoslo en función de cuál era el comportamiento. Ese es el análisis. Pero al final de cuentas, yo te reitero, siempre van a aparecer, yo recuerdo los argumentos que se esgrimieron en las elecciones de 1990. Al final, bueno, el tiempo se ha encargado de poner la cosa en su justo lugar. Los argumentos del año 94 también, todo se pone en su justo lugar. Y yo pienso que lo lamentable es que el expresidente Leonel Fernández, que participó en todos esos procesos, que vivió en todos esos procesos, no haya aprendido las lecciones de esos procesos. Claro. O sea, yo pienso que alguien nos decía en una ocasión, el mismo profesor Juan Bosa, en una ocasión que estábamos evaluando unos pobres resultados del PLD en una de las elecciones, creo que fue la del 78, y él decía, después del golpe dado ni Dios lo quita. Y ya esa es la realidad, o sea, la realidad es que Leonel Fernández perdió estas elecciones. Hay en el país un sentimiento de una parte
e incluso una valoración que hacen algunos analistas en el sentido de la necesidad que tenemos en el país de preservar nuestros liderazgos. O sea, este es un país que adolece de liderazgo en diferentes dimensiones, pero sobre todo en el sector político hay la necesidad de ir creándolo o fortaleciendo lo que tenemos, o preservando lo que tenemos. En esa tesitura, yo he dicho en varias ocasiones, digo, tenemos que preservar a Leonel Fernández, ¿cómo debemos preservar a Danilo Medina y otros líderes del país que deben ser preservados? Porque tienen todavía mucho que aportarle al país, y no necesariamente desde la presidencia, la presidencia de la República. Pero en ese tenor, en estos días se ha estado hablando de que, bueno, es que el presidente Leonel Fernández, dicen algunos lo que quieren, tiene que irse, porque si no se va por su propia voluntad, lo van a sacar. Como que el danilismo lo va a sacar por el asunto de la... ¿Cómo ve Temístocles Montaz el proceso, en el sentido de que, bueno, él no ha dicho todavía, no lo ha decidido, pero el proceso en función de lo que es el PLD y su proyecto de nación, de la presencia o no de Leonel Fernández al interior del partido? ¿Qué pasaría con un presidente que decida quedarse? ¿O qué pasaría con un presidente que decida irse del partido y embarcarse por otros rumbos? No, mire, sin lugar a duda, el compañero Leonel Fernández tiene un liderazgo, claro, y lo demostró en este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo ideal es que él ponga ese liderazgo al servicio del partido y al servicio del fortalecimiento de la democracia. Yo creo que viene de nuevo a colación el planteamiento que él en algún momento hizo de que el PLD es una fábrica de presidentes. Yo creo que él lo que debería, en gran medida, es poner ese liderazgo al servicio de que esa fábrica funcione, de que eche para adelante, de que el partido se consolide como una organización generadora de liderazgo también. A mí siempre me gusta, yo siempre pongo el ejemplo de la democracia norteamericana. O sea, que es la democracia que a uno le sirve de ejemplo. En los Estados Unidos, yo diría que, ustedes lo ven, a nadie se le ocurre convertirse en obstáculo para el desarrollo institucional del país. Yo recuerdo que el propio presidente Obama, en una ocasión de visitar a África, hizo un discurso frente a líderes africanos donde él señalaba que él estaba sumamente bien valorado en los Estados Unidos y que si él tuviera la oportunidad de volver a ser candidato a la presidencia, él ganaría las elecciones. Decía eso. Pero él decía, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se ha establecido que usted dura 2 periodos y se va para su casa. Yo afectaría la institucionalidad del país. Yo diría que a nosotros nos hace falta en la República Dominicana los liderazgos así, que no crean que son liderazgos de por vida, o sea, en el sentido de que van a gravitar en la vida política de la República Dominicana y en el ejercicio fundamental del poder mientras vida tenga. O sea, yo creo que lo importante debería ser liderazgos que faciliten la generación de nuevos liderazgos. Yo inclusive siempre he señalado que el papel de un líder, y eso lo decía en un libro que escribió Felipe González, el papel de un líder no es generar seguidores, es generar líderes. Dice, el papel del líder no es generar seguidores, es generar líderes. Y yo creo que esto debería servirle de lección al presidente Leonel Fernández. Yo no sé, obviamente, cuál será su decisión final. Lo ideal sería que actuara en consecuencia de fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana, pero sé que tiene fuerza detrás de él que están creando, están promoviéndolo para que se vaya del Partido de la Liberación Dominicana, y eso terminaría haciéndole daño no solo al PLD, sino a todo el sistema político de la República Dominicana, al sistema político de la República Dominicana. Déjenme decirle algo, porque lo que está ocurriendo puede ser preocupante. Aquí nunca se ha estudiado a fondo lo que ocurrió en Venezuela. Nunca se estudió a fondo lo que ocurrió en Venezuela.
Venezuela fue durante muchos años, junto a Costa Rica, las dos democracias modélicas de América Latina. No era ni siquiera Chile. Sí, Chile sí, tenía sí. su problema con Pinochet. Pero Venezuela y Costa Rica nos servían de ejemplo. Sí. Y durante cerca de 40 años, esa democracia venezolana se alternó, o sea, la alternancia en el poder se dio entre Acción Democrática y el COPEI, que era el Partido Demócrata Cristiano. Correcto. Se fueron generando liderazgos. Pero bueno, ya a partir de los años 80 se fue haciendo evidente problemas en Venezuela por situaciones económicas que los gobiernos no habían enfrentado de manera adecuada. Y es muy importante, durante años y años, el COPEI y Acción Democrática en los procesos electorales siempre ganaban. La proporción de votación que captaban los dos superaba siempre el 80%. Bueno, para las elecciones del año 93-94 se genera un problema en el COPEI. Y es que se selecciona de candidato a una persona, Rafael Caldera no acepta eso y se va de candidato con un grupo pequeño de partidos. Y gana las elecciones, las ganó. Pero eso rompió el sistema político venezolano. O sea, esa situación de un esquema en donde dos grandes partidos concentraban el grueso de la votación, se rompe cuando Caldera viene y rompe al COPEI, se va con el MAS y con otros partidos pequeños y gana las elecciones. Pero esa ruptura de ese esquema bipartidario que se daba en Venezuela Terminó en lo que tenemos. terminó generando a Chávez. Pero Es eso, no es otra cosa. una cuñita. Rompió el sistema En de ese análisis partido. de la situación venezolana. Sí. Como COPEI y Acción Democrática se sucedían en el poder, había lo que parecía ser un seguimiento institucional, incluso a los estilos de gobierno. Sí. El MAS, que lideraba Estaba Teodoro Peskov ahí. en ese Teodoro momento. Peskov y los sobrevivientes de la izquierda venezolana, Sí. tenían un pensamiento contrario a una reforma liberal, al estilo que promovía el Fondo Monetario Internacional. Se cierra el periodo de Acción Democrática con una reforma a las puertas. Y viene el señor presidente electo promovido por el MAS y se niega a proseguir con el acuerdo con el Fondo Monetario o cualquier asistencia del fondo. Y lo que parecía ser un proceso de desregulación de la economía, incluso de liberación de precios y una serie de cosas que son las que son necesarias en un momento dado, se abolió. Y todo entonces tuvo que comenzar de nuevo con una pretendida autosuficiencia venezolana que no daba para eso. Sí, la crisis venezolana obviamente comienza a verse de manera clara en el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se produjo el Caracazo, por las medidas económicas que se adoptaron para hacer frente a la situación, que se entendió gran medida promovida por el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí se entró en un proceso de deterioro de la política en Venezuela que terminó en esto que yo estoy señalando. O sea, pero lo que quiero llamar la atención es cómo eso rompió un esquema que... del bipartidismo eficiente. Claro, correcto. Y entonces se dividieron las fuerzas políticas y a partir de ese momento, ya con Caldera en el poder, aunque Chávez estaba preso, luego posteriormente se le dio la amnistía, eso abrió ese proceso que hoy nos presenta obviamente a Venezuela en una situación que yo creo que... lastimosa, sí. Una situación realmente lastimosa. Entonces yo diría que veámonos en esos espejos. Y yo creo que aquí lo correcto es tratar de que no debilitar al Partido de la Liberación Dominicana, no dividir al Partido de la Liberación Dominicana, fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana, que vaya unido a las elecciones que se van a celebrar el próximo año y que ahí en ese proceso gane el que gane, pero que sigamos manteniendo este sistema de partido, fortalecerlo, mejorarlo,
para que podamos seguir fortaleciendo la democracia en la República Dominicana. Usted hizo la anécdota sobre el presidente Obama, pero la participación del presidente Medina hace 3 meses ante el pueblo dominicano fue la misma del mismo presidente Obama. Yo podía, no puedo, yo podía, no puedo. Y el mensaje que quiso lanzar Danilo Medina, a pesar de que, como dijo él, que él tenía el apoyo para poder ir hacia una nueva repostulación, cambiando la Constitución, el presidente Fernández parece que no lo entendió, porque el mensaje de unidad era, yo también me salgo y vamos a dar paso entonces a otros candidatos, como sí usted ha planteado. Claro, mire, yo lo que digo, aquí nosotros cometimos un grave error. Aquí, y tengo que decirlo, en el gobierno de Hipólito Mejía se dio un gran paso cuando se modificó la Constitución y se estableció 2 periodos y nunca más. Eso, que era en gran medida una aspiración de muchos de nosotros, que inclusive cuando, si ustedes se ponen a revisar hacia atrás, el propio presidente Leonel Fernández decía que el modelo que él quería era el modelo norteamericano, 2 periodos y te va. Ese O mismo. sea, Hipólito lo pone. Sí. Ese fue un gran paso. Lo ideal hubiese sido que eso se hubiera mantenido, no estuviéramos viviendo este problema de ahora. Ahora, cuando se plantea la reforma constitucional del 2010, el tema es que el compañero Leonel Fernández entendió que ese esquema lo sacaba de circulación y él tenía que volver. O sea, la idea, yo tengo que volver. Yo no puedo salir del poder sin dejar abierta la puerta para volver. Y eso que estoy diciendo, se lo estoy diciendo porque sé que fue así. Se modifica la Constitución para poner un periodo sí y un periodo no. Y eso ha abierto, todo eso abrió toda esta situación que estamos viviendo hoy en la República Dominicana. Ojalá, yo por eso he dicho, ojalá, que ahora que establecimos en la reforma constitucional que se hizo en el 2015, 2 periodos y nunca más, que eso lo podamos mantener para que este país, sea ahora Gonzalo que gane o sea el otro que gane, que mantenga eso para que este país pueda seguir fortaleciéndose institucionalmente, porque si no lo hacemos, no vamos a fortalecer institucionalmente este país. Ingeniero, hasta muy recientemente, yo diría hasta hace unos meses, lo que hemos seguido la problemática del PLD y cómo pudo capturar el poder y preservarlo y ser garantía de desarrollo económico y social, la atribuíamos al comité político de esta institución un papel protagónico en todo esto, porque sabía intervenir incluso por encima del liderato del partido e imponer el rasero. Eso quedó de manifiesto muy claramente en el 2012, pero también en ocasiones anteriores. En esta ocasión, sin embargo, el comité político parece anodino. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ustedes no pueden perder de vista que el comité político devino en un organismo en donde todo el mundo aspira, todo el mundo aspiraba. Ah, caray. Y Sí, en ese contexto de que todo el mundo aspira, evidentemente no es fácil que pueda haber arbitraje. O sea, el comité político desde hace tiempo fue perdiendo esa capacidad de arbitraje. Yo diría que la ambición de poder es lo que ha creado el problema a nivel del comité político. Yo he dicho en varias ocasiones que en ese proceso de deterioro que se ha dado en el PLD, nosotros hoy somos una organización con dirigentes pero sin dirección. ¿Por qué? Porque no somos capaces de reunirnos para ponernos de acuerdo. ¿Desde cuándo no se reúne el comité político? Todo este proceso se ha dado y el comité político no se ha reunido. ¿Por qué? Porque no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Pero además, todo esto tiene una historia. O sea, ustedes recordarán que en abril del año 2015, en una reunión del comité político donde se decidió dar los pasos para modificar la Constitución y volver al esquema de 2 periodos y nunca más, pero que le abriera la puerta al compañero Danilo Medina para que se religiera en el 2016, el compañero Leonel Fernández se insurreccionó. O sea, con todo y que era una decisión de prácticamente las 2/3 partes del comité político, el compañero Leonel Fernández no estuvo de acuerdo, argumentando la defensa de la Constitución, que es siempre el argumento que esgrime, y eso terminó generando por primera vez
en la historia del Partido de la Liberación Dominicana una situación que nunca se había dado, que la minoría rechazaba la decisión de la mayoría. El PLD, yo siempre señalaba que lo que explicaba el éxito del PLD, unidad, lo que explicaba la unidad del PLD era que la minoría siempre acataba la decisión de la Y mayoría. de hecho se había producido una decisión del comité político que aprobaba una nueva reforma. Claro, en el 2015. Ah, en 2015 En el sí. 2015, sí, lo que te quiero decir es que a Que partir... aquel discurso fue una rebelión. Claro, eso, ahí, entonces eso automáticamente ya rompió lo que, yo diría, rompió la institucionalidad del PLD. Y a partir de ahí, el PLD ha dejado de ser la institución que históricamente era. Otra cosa que evidencia este proceso, aunque algunos no lo quieran decir, es una alianza estratégica entre la oposición y un sector del PLD, que se manifiesta en esta coyuntura. Por valoraciones que pueda tener, una visión que pueda tener la oposición, que quedó muy bien parada, porque Luis Abinader salió muy bien parado de su proceso interno. Se supone que Luis Abinader debería ocuparse ahora de robustecer eso y de darle mayor amplitud a esa votación, porque como fue cerrado, fue una votación que apenas alcanzó 300,000 y tantos votos. O sea, Claro, fue el 30%. pero fue el 30% la misma proporción, de la proporción. Pero que quiero decir que lo que se supone que usted que ganó en forma tan holgada, frente al lío que hay al frente, en su mayor opositor, lo que se supone que usted deba aprovechar esta situación para usted sacar ventajas sobre la base del trabajo, para fortalecerse y echar hacia adelante. Exacto. Y esperar que aquella gente se trituren. Eso es lo que dice lo racional. Pero sin embargo no ha acontecido así. Yo veo más enfocado a Luis Abinader en procurar darle la mano a Leonel Fernández. Yo no sé por qué, pero eso es lo que está en el medio. Presidente, usted me excusa, Leonel, pero en procurar darle la mano, y la gente de Leonel también buscando a Luis para que le dé la mano. Se sabe que se han reunido. Sí, buscando la mano para ir en alianza. Entonces, ¿cómo se interpreta eso dentro de un PLD que ya sus bases, entre las bases, ya ellos saben lo que es el poder? Van para 20 años en el poder. ¿Y cómo es que ahora usted está con una alianza estratégica, un sector con el que puede realmente sacarlo del poder, que es Luis Abinader? Como que yo no entiendo muy bien esa cosa. Pero perdón. Yo pienso que no entiendo. Se pudiera hacer análisis de escenarios. Sí. De posibles escenarios. Pero yo diría que todos esos escenarios posibles lo va a determinar la actitud que adopte el compañero Leonel Fernández. Sí. O sea, se sabe que se han reunido, pero bueno, vamos a ver. Que se han reunido. Sí, pero vamos a ver cuál va a ser su actitud final, porque si su actitud final es irse. Esto es insólito. Si su actitud final es irse del partido, bueno, eso va a crear un nuevo escenario. Entonces, ¿Cuál escenario? Bueno, no, el hecho de que posiblemente si se va, él va a tratar o de buscar la candidatura presidencial por otro partido o apuntalar otra candidatura. O sea, inclusive se habla ya... no, pero si Luis Abinader está en esa alianza porque él quiere ser el hombre. Claro, pero el tema es que tampoco descarte la posibilidad de que dentro del sector de Leonel o de la gente que está en el entorno de Leonel, porque ya hay gente que lo está diciendo, se trate de invalidar la parte de la ley de partido que establece que si usted va a una primaria, usted ya no puede ser luego candidato por otro partido. Ya hay gente que dice que no, que eso no es lo que dice la ley. Todo ese tipo de cosas. Entonces, los escenarios que pueden surgir van a depender si Leonel se queda en el PLD, bueno, ese es un escenario, pero si Leonel se va del PLD y decide articular una fuerza para cerrarle la posibilidad al PLD de seguir gobernando, ese es otro escenario. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden hay que esperar a ver. Pero la situación con el PRM no es ahora que se da posterior a las elecciones. Hay también aparentemente evidencia de que también fue dentro del proceso electoral de las primarias, en donde una parte de posibles votantes del PRM hay informaciones de que... Entonces yo voy a acusar de que mandaron al candidato a votar por Leonel, Entonces yo voy a acusar al candidato ganador, Gonzalo Castillo, porque mi fraude que tenía preparado no funcionó. Hay informaciones, o sea, que se manejan, pero yo te reitero, frente a este escenario ya de
Gonzalo Castillo proclamado candidato por la Junta Central Electoral. Y las expresiones de la sociedad, el CONE, Claro, las reacciones de toda la sociedad. todo. Se ha valorado, porque para mí fue un gran paso, hasta de desarrollo. Uno lo veía como parte del Como algo desarrollo imposible, institucional que no- del país. Decir, caramba, qué buen proceso. Pero además un proceso que previamente fue ocultado por el propio presidente Leonel Fernández, que lo vio, que lo utilizó, que lo valoró, que dijo que era bueno. Allá Que en- además, claro, él mismo, previo a todo eso, y que además fue evaluado por instituciones que el propio Leonel Fernández recomendó y que dijeron que sí, que estaba bien. Entonces, Dice, Y antes lo dice iba Juan recomendando en Bolívar Díaz Venezuela. que ya el voto automatizado está reservado a unas 5 naciones, que ya no hay en Europa ninguna nación, Pero Juan Bolívar es parte del PRM. y que por tanto es una forma no Bolívar. fiable de procesos comerciales. Dice Juan Bolívar. yo pienso que las tendencias a nivel mundial van a ir en la dirección del voto automatizado. En la medida en que esta revolución tecnológica se vaya afincando y se vaya Sí, hombre. imponiendo, al final Ingeniero, se va a imponer el voto electrónico en entonces, todas por un poco partes. más de tiempo, a nosotros nos gustaría tratar los temas económicos con usted. ¿Qué le parece? Déjeme Si ver hacemos cómo- una parada y Todavía regresamos. tenemos algo de tiempo, sí. Vamos a hacerlo, vamos a Ok, hacerlo. volvemos. Bueno, el ingeniero Juan Temístocles Clemontano no solamente miembro del comité político, sino que fue casi eterno ministro De planificación. de Planificación, Economía y Desarrollo. Realmente tiene que ver mucho con lo que ha sido la estructura y el modelo de administración pública que ha impuesto el PLD en el plano económico. Sí, sí. Ingeniero, el crecimiento económico nuestro que lidera América Latina, sin embargo, está en este momento sometido a tensión. ¿Cuáles son esas tensiones? ¿Cree usted que la va a superar? Mire, bueno, yo pienso que las medidas que se están adoptando desde el área económica en el gobierno, fundamentalmente las medidas que está adoptando el Banco Central van en esa dirección, de tratar de lograr que la economía dominicana crezca en los términos que más o menos se programaron. Inclusive el Fondo Monetario Internacional está proyectando un crecimiento de más o menos 5.2% Sí. para este año, y eso es bueno. En este contexto internacional tan complicado, que la economía dominicana crezca 5.2, yo creo que muy bueno. O sea, yo creo que seremos de las pocas economías en América Latina que vamos a tener crecimiento por encima del 5%. Por no decir a lo mejor la única. Y eso viene desde hace ya varios años. Lo que sí es real es que hay situaciones difíciles. La República Dominicana este año ha sido impactado mucho por la campaña negativa que se le hizo al turismo. Sí. Vamos a ver cómo eso Se revierte. se revierte en los próximos meses, pero lo que es real es que hasta ahora ha habido Muy duro, ¿no? una caída en el flujo del turismo que de una u otra manera afecta a la economía porque el turismo es una de las fuentes fundamentales de ingresos de divisas a la República Dominicana. Por suerte, no hemos tenido todavía problemas con el comercio, las exportaciones de bienes de República Dominicana van en la buena, Fluyen van en una, muy buena, bien, sí. una muy buena dirección. Si cuando usted observa el comercio con los Estados Unidos, eso va bien. Entonces, el tema fundamental es fundamentalmente el tema del turismo, que nosotros pensamos que las tareas que se están desarrollando desde el gobierno, el papel que está desarrollando el Ministerio de Turismo y el propio sector, yo creo que pueden ayudar a producir cambios importantes. Ahora, de cara al futuro, el panorama internacional no pinta bien. Pinta bien. Habrá que ver qué va a ocurrir ahora con esta decisión de Estados Unidos y China de parar la guerra arancelaria, pero lo que es real es que ya ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China
está teniendo efectos en la economía mundial, efectos reales en la economía mundial. Inclusive la Organización Mundial del Comercio hace unos días daba cuenta de que para este año se espera que la tasa de crecimiento del comercio mundial sea la mitad de lo que ella originalmente había proyectado. Pero además, en un contexto yo creo que es sumamente interesante, durante mucho tiempo la tasa de crecimiento del comercio siempre estuvo por encima de la tasa de crecimiento de la economía. O sea, hasta el momento en que se produjo la crisis esta de los commodities, lo normal era ver que el comercio siempre crecía más que la economía. En los últimos años eso se ha revertido y lo que se proyecta para este año es que el comercio va a crecer mucho menos que la economía mundial. Entonces, si esa tendencia no cambia, muy bien eso pudiera tener implicaciones para la República Dominicana, también en un contexto donde primero, Europa paralizada, en términos globales, ustedes ven el crecimiento en Europa es penoso. Japón no crece desde hace ya casi 20 años. Desde el año de 1990 Japón ha dejado de crecer. ¿Tú me entiendes? Si a eso tú le agregas que China se está enfriando, se está enfriando ya los niveles de... China llegó a crecer casi un 14%. Hubo un año que creció casi 14%. Está creciendo ahora 6.2%. O sea, si a eso ustedes le agregan la posibilidad de que en Estados Unidos se generen problemas, ya inclusive hay economistas que están vaticinando una recesión en los Estados Unidos. Si ese cuadro se da, pues evidentemente que la República Dominicana va a tener que hacer frente a una situación difícil y ahí habrá que ser muy prudente en el manejo de la política fiscal, en el manejo de la política monetaria. Yo diría que nosotros hemos tenido, yo diría que aquí a veces nosotros no nos valoramos nosotros mismos. Si ustedes se ponen a ver, una de las pocas economías que creció cuando se desplomó la economía mundial en el año 2008-2009 fue la República Dominicana. La América Latina creció fue negativa el crecimiento económico. Estados Unidos creció negativamente. Nosotros crecimos. 3.5. ¿Por qué? Por el manejo cuidadoso de la economía. Entonces yo creo que esas son lecciones que se han aprendido. Se manejó bien la política fiscal, se manejó bien la política monetaria. Entonces yo creo que esas son cosas que no las podemos tirar por la borda. Pero además también que el país entienda que el periodo que viene del 2020 en adelante es un periodo al que hay que prestarle la mayor de las atenciones porque va a ser un periodo muy delicado y por tanto no se puede entregar los destinos del país a gente que no tengan experiencia en el manejo de estas cosas. Yo creo que el PLD ha demostrado capacidad para hacer frente a esas situaciones difíciles. Nada más hay que ver lo que pasó entre el 2004 y el 2009. O sea, la crisis de los precios de las materias primas se elevaron enormemente. El petróleo llegó a casi $150 el barril. 168 llegó. Y en ese periodo, con todo eso, antes de que se produjera el colapso de la economía mundial, la economía dominicana se manejó bien y creció. No hubo inflación. O sea, ¿por qué? Porque los fundamentos económicos, o sea, lo que tiene que ver con lo fiscal y lo monetario, fue correctamente bien manejado. Y yo creo que esas son experiencias que están ahí, que la tiene el equipo del Partido de la Liberación Dominicana y por esa razón hay que ser muy cuidadoso ahora en las elecciones que se van a celebrar el próximo año, a la hora de seleccionar quiénes van a tener la responsabilidad de dirigir los destinos del país de cara al periodo 2020-2024. Inclusive con los efectos de la crisis interna, de la crisis bancaria del año 2003-2004, la República Dominicana tuvo la suerte de que recibió la inversión de Barrick en 2007-2008 cuando era la gran crisis inmobiliaria. Sí. Pero el presidente Trump en el día de ayer anunció un acuerdo preliminar parcial con China, lo cual es interesante y crea un ambiente mucho más favorable. Ahora, las previsiones que hizo la nueva directora del Fondo Monetario la semana pasada, hablaba de que la pérdida para el año 2020 en comercio internacional por las tensiones comerciales ascenderá a 800.000 millones del Producto Interno Bruto Mundial.
Es que las proyecciones que ha hecho, las proyecciones que hace la Organización Mundial de Comercio van en esa misma dirección. O sea, realmente una situación complicada porque si bien ahora mismo el gobierno de Trump está actuando en la dirección que tú señalas, no se puede perder de vista que esa actitud de Trump está muy vinculada al momento que ya se está dando en Estados Unidos. O sea, ya se están preparando para las elecciones. Tiene que abrirse. Y él tiene que abrirse, necesita el voto del sector agropecuario norteamericano. Y lo que está tratando es de lograr ahora con la negociación con China, que se le compre productos agrícolas, productos agropecuarios a los Estados Unidos. Donde hay sobreproducción siempre. Sí, como una manera obviamente de favorecer ese sector para que vote por él en las elecciones. El tema es que lo que se aprecia es que con Trump, y no solamente con Trump, o sea, lo estamos viendo también en el liderazgo británico que ha propiciado el Brexit y una serie de tendencias que se están dando hoy en muchísimos países de Europa, que aun cuando no son todavía dominantes, tienen mucha fuerza, y es que hay toda una tendencia a generar ahora un proceso de deglobalización. Y en ese proceso de globalización en que ya han metido al mundo, porque sin lugar a dudas las políticas proteccionistas que se han puesto en marcha van en esa dirección. La salida de Inglaterra de la Unión Europea va también en esa dirección, pues augura que el futuro no va a ser tan bueno para los países nuestros como fue durante ese periodo en que se desarrolló ese proceso de globalización que nosotros conocemos. Entonces, todo este tipo de cosas hay que prestarle la mayor de las atenciones y preparar el país para eso. Okay. Dijiste que después del 20 hay que estar preparado por situaciones que puedan darse y que eso va a necesitar de la destreza y de la experiencia. Pues resulta y viene a ser que los dos potenciales presidentes de la República, podrían ser presidentes de la República, son Gonzalo Castillo y Luis Abinader. ¿Los novicios? Son novicios, aunque Gonzalo Castillo ya tiene no solo experiencia privada, sino que ya tiene experiencia en gestión pública, porque se ha manejado durante 7 años como ministro de la República, que por cierto lo hizo muy bien, pero aún así no tiene toda la experiencia. Y Luis Abinader definitivamente no tiene, aunque tiene la experiencia del sector privado, no la tiene. Entonces, en esa tesitura, me gustaría saber ¿con qué contarán cada uno de ellos? No, el tema con Gonzalo, y eso te lo puedo yo asegurar, es que ¿cuál es el tema? siempre va a tener detrás un equipo de gente experimentada que ha gobernado este país, que tiene ya la pericia para saber afrontar los desafíos de la política fiscal, los desafíos de la política monetaria. Yo creo que esa es la diferencia. Esa es su ventaja comparativa. Esa es la ventaja comparativa de Gonzalo con los otros. Y hemos sido exitosos en crisis. Y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado. O sea, hemos demostrado, como muy bien tú señalas, que hemos sido exitosos en el manejo de crisis. Vamos a dejar que Temo se vaya. Tampoco podemos abusar. En otra ocasión volvemos y hablamos de economía con amplitud. Siempre sí. Este país va a continuar tranquilo. Claro. Don Temo tiene una de las mejores bibliotecas del país. No hay duda. Un hombre muy versado. Muchas gracias, Temo. Nosotros volvemos un minuto. Bueno, jóvenes, Banreservas cerró anoche un récord con 6.600 vehículos comprometidos. No, vehículos no, esos son el dinero. Dinero. Y 6.600 millones. 4.641 vehículos comprometidos y 6.600 millones de pesos. Ay, papá. Pero ellos siguen, realmente la feria sigue abierta, porque las personas que hicieron separaciones no están computadas ahí. Entonces tú vas a ver que el informe final de la semana... Sigue abierta, sí. Sí, claro que sí. Siguen abiertas. Y te voy a decir una cosa. Y las ferias siguen abiertas. Esas ferias siguen abiertas por una semana. Porque tú vas al dealer y te van a dar las mismas condiciones con el mismo banco que tiene la feria hoy. Yo puedo ir el jueves o el viernes, voy a Villa Marque y va a la publicidad. Tasa de interés 6.7. Sí. Y lo grande que... Mira, esa tasa de interés más baja que la del año pasado. Pero es para el primer año. Yo que es para el primer año.
que va subiendo poco a poco. Y el quinto creo que es en casi 9, 8 y pico. Se movilizó dinero. Pero como y quiera. Y ahora con esa medida, Pero como quiera. con esa movida del Banco Central, se van a estar, son casi 13 Oye, mil millones. Son casi 13 mil millones abiertos ahí para todos los sectores de la economía. Para todos los sectores de la economía. Un empujón más a la economía para tratar de lograr la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto. En agosto fue 4,7. La semana pasada, bueno, la semana pasada no. 4,7 fue agosto. El promedio fue... Agosto. No, anualizado el 4, o sea, 4.8. No, agosto fue un poquito más que el anualizado. No, fue 4.7 anualizado y 4.8 agosto. Sí, así fue. Así fue. La semana pasada, no, perdón. Nosotros hemos venido hablando sobre el tema turístico y el impacto de la campaña mediática. Cuéntanos eso. Y hemos venido acertando en las predicciones. Cuando la gente hablaba de que no, dijimos 300 millones calculados hasta la fecha. Para no ser muy largo, la semana pasada dijimos que el impacto andaría cercano o superior a los 1.000 millones de dólares. Y es real. Ya la falta de turistas norteamericanos llega a casi un poquito más de 100.000. Es la madre que nos dio y esa el cálculo del gasto promedio de un turista son $1.100 en la estadía promedio. Ahora hay que tomar en cuenta no solamente eso, porque el turista viene, pero eso es lo que gasta aquí. Pero hay que calcular el ticket del avión a ese gasto. Pero como impacto colateral fuerte a la economía y que se carga el sector turístico, está la baja en la demanda de bienes y servicios para los hoteles. Porque como explicábamos la semana pasada... es otra cosa. La gente que sale de ahí... Tenemos que calcular que, como yo decía la semana pasada, los hoteles trabajan en función de su tasa de ocupación. Y si la tasa de ocupación no es la adecuada para mantener una parte de la estructura abierta, la cierran, vienen no despidos, suspensión. Suspensión temporal de los empleados, pero en ese momento suspensión no están de compra y suspensión de bienes y servicios. De bienes y servicios. Entonces, también. tendríamos que medir el mismo impacto y calcularlo sobre las ventas anuales. 50.000 millones de la agropecuaria y pecuaria dominicana al sector turístico. Calculemos ese mismo impacto y sumémoslo también. Llega a 50.000. Sí. Bueno, iba camino a los 50.000, pero ya no. Ya va a bajar. Se va a quedar por los 40.000 y pico, y 40.000. Entonces llévalo a dólares y ahí van 300 millones de dólares más adicionales de pérdida del sector. Pero también no solamente la agropecuaria, bajan las facturaciones de las telecomunicaciones, bajan todos los servicios. El transporte. ¿Y cuál es la estrategia de turismo? Bueno, la estrategia del turismo es que viene la temporada alta, ahora en diciembre. Sí. Los hoteles se están preparando con muchas campañas internacionales a través de las mismas líneas aéreas, con los tour operadores, y realmente ha bajado ya el seguir. ¿Quién se ha beneficiado de esa caída? ¿Ha habido beneficio? Ha frenado otra cosa. La suspensión de... ¿Quién se ha beneficiado? Bueno, se ha beneficiado. ¿Cuál país se ha beneficiado de esa caída? Las islas del Caribe, lideradas por Jamaica, se han beneficiado. Ajá. Algunos países de América Latina y Centroamérica, como el caso de Costa Rica, como el mismo Panamá, pero si a nosotros... Perdón, la salida de turistas, esa salida de turistas de estadounidenses, se mantiene, lo que pasa es que no es para acá, no es para... No, pero tú haces una pregunta importante, porque déjame decirte lo siguiente, el efecto sobre la credibilidad y el riesgo reputacional, la reputación de la República Dominicana afecta a todos los países. Entonces, ¿qué hace el turista americano? Ajá. Dice, no, yo no voy para América Latina, yo me voy para Europa. Tú ves. Porque México, por ejemplo, tiene un gran problema. México tiene más problemas que nosotros con el tema mediático, claro, sí, por el sargazo. O sea, el sargazo ha acabado con el turismo porque está afectando toda la costa caribeña de México, Yucatán, Acapulco. Entre sargazo. ¿Para dónde tú ahora? Yo para mi casa. Hemos cumplido por hoy, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que yo, pero yo madrugué. ¿Y haciendo? Yo me acosté de madrugada. ¿Y por qué? Por los Yankees, por los Astros y por Leonel. ¿Por los Yankees? Por los Yankees. Perdieron. Por los Astros y por Leonel. Trata de ver la serie completa de Alien y pásala a Netflix con el algoritmo también.
Bien, señores, bye bye. Nos estamos mañana. Dios mediante, Dios mediante.